Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Les saluda Daniel Ampudia. Soy maestro de escuela dominical en el barrio Isidro Ayora. Y esta grabación es específicamente para los miembros de mi barrio, pero si llega alguien más, en buena hora. Saludos. Mis queridos hermanos, los he extrañado mucho durante este tiempo que no he podido servir o funcionar apropiadamente en mi llamamiento. Y he tenido crecientes sentimientos de hacer algo al respecto. Y también podría decir que personas que tienen la influencia del Padre Celestial han estado preguntándome si puedo hacer algo. Y este soy yo finalmente escuchando consejo. Esto es una prueba que estamos haciendo, vamos a ver cómo funciona. Quiero entregarles no solo mis saludos, sino también un poco del contenido de la clase que corresponde a la semana. Y ante todo, bueno, esto de aquí es un video que voy a subir a YouTube. Se les va a entregar el link, entonces instrucciones de cómo vamos a hacer las cosas. Ustedes van a recibirlo, van a poder abrirlo y en ciertos momentos yo les pediré que hagan una pausa y eso va a ser para que ustedes puedan buscar las escrituras que les estoy referenciando o hablar entre ustedes en casa, en familia. Si es solo, pues leer las escrituras y tomar un momento para pensar. Voy a hacer las preguntas. Obviamente no voy a escuchar sus respuestas, que es algo que sigo extrañando, el formato usual y normal de reunirnos y estar juntos. Pero podemos dialogar de estos temas con nuestra familia, que es el objetivo de Ven, Sígueme. Podemos conversar acerca de estas cosas y ser nutridos por la buena palabra. Ahora, me permitiría sugerirles que utilicen sus teléfonos celulares de la siguiente forma. Eh, pueden tener abierta su aplicación de la iglesia y al mismo tiempo el video de YouTube con el que vamos a trabajar. Entonces la forma de hacerlo, si tienen la actualización necesaria, pruébenlo en sus teléfonos, es que estoy ahorita eh, con este botón cuadradito para que se abran varias tareas. Entonces seleccionando, ya teniendo abierto el video de YouTube, yo tengo aquí un discurso de la conferencia, pero debería estar aquí el video que yo les voy a pasar. Ustedes dan clic aquí en el logo y ahí eh, hay un botón, el segundo, que es para tener dos cosas abiertas a la vez. Entonces ahí seleccionan las escrituras y entonces pueden tener ambas cosas abiertas al mismo tiempo. Le pueden dar play al video y pausa en cualquier momento y abajo pueden leer las escrituras. Yo tengo en este momento abierta la clase. Entonces de esa forma lo pueden hacer y pueden estar leyendo las escrituras y escuchando el video a la vez. Simplemente pausan el video a la hora de leer y así. ¿Ok? Entonces eso como tecnicismos para poder empezar la clase. Y vamos a entrar en materia. Durante esta semana lo que hemos estado estudiando, según el Ven Sígueme, que es la clase del 16 al 22 de marzo, Jacob capítulos 5 al 7, y el capítulo 5 es larguísimo y es acerca de la alegoría del olivo. Y es una forma profética de hablar acerca del plan de salvación y explicar cuáles son las etapas o las cosas que Dios iba a hacer con nosotros, con su pueblo y con el mundo realmente. Entonces, hay varios símiles y es muy profundo. Les voy a enviar también un PDF para que lo puedan abrir, donde pueden estudiar si quieren estudiarlo a fondo, donde están marcados qué significa cada etapa y otras cosas así. Ahora, en el manual de Ven Sígueme para uso individual y familiar también hay unas ayudas que espero que hayan utilizado para su estudio de esta semana. Ahora, vamos a revisar algunas cosas solamente acerca de la alegoría del olivo y de ahí vamos a hablar un par de temas más de los capítulos 6 y 7. Y para esto vamos a ir a los versículos, Jacob capítulo 5, y vamos a ir a los versículos... vamos a ir a los versículos... Esperen un momentito, 61. Disculpen la demora.
Vamos a ir a los versículos 61 y 62 y vamos a analizar un poco esto. Entonces, en este momento pueden ponerle pausa al video para que busquen Jacob 5, versículos 61, 62. Pueden pausar ahora. Y si ya regresaron al video, entonces podemos leer juntos. Pueden seguir la lectura. Jacob 5, 61 y 62 dice: Ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí se acerca el fin y esta es la última vez que podaré mi viña. Ok, el manual sugiere un par de preguntas sobre esta lectura y me gustan muchísimo. Yo voy a hacer las preguntas ahora, las voy a leer. Ustedes pueden otra vez pausar el video, dialogar un poco y yo también voy a dar mi opinión, mi criterio sobre eso. Entonces, las preguntas son: ¿de qué manera estamos nosotros sirviendo en la viña del Señor? ¿Y cómo se relacionan esos versículos con la labor que estamos realizando? Entonces, primero, ¿de qué manera estamos sirviendo en la viña del Señor? Es el momento de que ustedes dialoguen como familia o con sus hijos acerca de eso. Y bueno, por mi lado, algo que a mí me gusta muchísimo es que no se pregunta en qué estamos sirviendo en la obra del Señor, sino de qué manera. O en otras palabras, no se nos pregunta en qué llamamiento estoy sirviendo, ni siquiera se pregunta qué estoy haciendo. La pregunta es cómo lo estoy haciendo. Y estos versículos nos dan una pauta interesante porque dice: por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza. Y me gusta muchísimo porque, bueno, no somos literalmente obreros, no estamos mezclando cemento o alguna cosa así. No se nos pide cargar o levantar cosas pesadas. Bueno, algunos jóvenes pueden estar por ahí cargando sillas y se les agradece por ello. Y es un servicio realmente a Dios. Eh, Cuando se limpia la capilla, eso también es un esfuerzo físico, pero me gusta más pensar en esta fuerza eh, de la que habla Jacob, como la fuerza espiritual. Por ejemplo, los miembros del obispado, como parte de su llamamiento, tienen que participar en consejos disciplinarios y eso requiere fuerza espiritual porque estar con hermanos que pasan por situaciones difíciles, que han tenido que enfrentarse al pecado, y algunos de ellos algunos como víctimas, algunos de ellos como las personas que cometen el pecado, es una situación bien difícil y requiere fuerza espiritual acompañarlos, estar con ellos y ayudarlos a salir de eso. Para una persona que hace sus visitas y llega a la casa de alguien más y la encuentra pasando por situaciones difíciles, eso también requiere fuerza espiritual. Un maestro que prepara su clase, que no simplemente la lee, que no simplemente está tomando notas y cosas así de qué va a sonar más bonito durante la clase, sino que realmente al prepararse ora y ruega que el mensaje pueda llegar al corazón de las personas, que pide revelación para saber qué cosas de la clase cubrir y de qué manera hacerlo. Eso requiere fuerza espiritual y es un esfuerzo que en ciertas ocasiones puede incluso dejarnos agotados, no solo espiritualmente, sino físicamente. Eh, yo personalmente puedo hablar que al final de un discurso, por ejemplo, o incluso de algunas clases que requieren un esfuerzo espiritual grande, a veces uno termina la clase y lo que hace es sentarse porque puede llegar a ser física y espiritualmente agotador. Pero entonces la pregunta es esa: ¿cómo servimos? ¿Estamos sirviendo con fuerza espiritual? La siguiente pregunta es: ¿cómo se relacionan esos versículos con la labor que estamos realizando?
Y espero que el Señor nos cuente a nosotros como aquellos que trabajaron junto con Él, que estuvimos junto con Él en estos últimos días. Y ahí hay una parte también súper chévere de la clase que me gusta muchísimo. Y es que cuando leemos estos versículos notamos que el Señor de la viña, que es una representación de Jesucristo, dice, ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente con nuestro empeño. Y en el 62 dice, por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza. El Señor no le dice, ve tú, busca siervos y trabajen, sino que le dice, trabajemos. Entonces, algo que debemos entender es que nosotros no estamos solos en esta labor. Y no estamos inclusive solos nosotros con nuestros hermanos de la iglesia, sino que el Señor mismo está con nosotros. De una forma muy real, por causa del convenio bautismal que hicimos, Él nos ha prometido la guía y la compañía de su Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros. Y mediante Él podemos recibir la guía de Jesucristo. Ahora, esto por un lado, nuestro trabajo no es solos. Por otro lado, Jesucristo mismo dirige su iglesia. Y me gustaría compartir en cuanto a eso algo que enseñó el presidente Henry B. Eyring del Quórum de los 12, que dijo lo siguiente en cuanto al tema. Este es un discurso, por cierto, llamado El Señor dirige su iglesia, ofrecido por el presidente Eyring en la conferencia de octubre de 2017. Entonces, hablando en cuanto a que Jesucristo está a la cabeza de la iglesia, él dice lo siguiente. Ya conocen los principios fundamentales. Ruego que el Espíritu se los confirme. Primero, Jesucristo es la cabeza de la iglesia en toda la tierra. Segundo, Él dirige su iglesia en la actualidad hablando con hombres llamados como profetas y lo hace mediante la revelación. Tercero, Él dio revelaciones a sus profetas hace mucho tiempo, aún lo hace y continuará haciéndolo. Cuarto, Él da revelación confirmadora a quienes prestan servicio bajo el liderazgo de sus profetas. Entonces ahí escuchamos de parte del presidente Eyring acerca de la forma en la que nuestro Señor Jesucristo está en este trabajo con nosotros. Me gusta muchísimo el testimonio que da hacia el final de ese discurso. Él dice lo siguiente, cito, les doy mi solemne y aún así alegre testimonio de que el Señor Jesucristo está al timón. Él dirige su iglesia y a sus siervos. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas para bendecir a todos los hijos del Padre Celestial. Es nuestra misión y nuestro compromiso servir en nuestro cargo en la causa del Señor. Fin de la cita. Entonces no estamos solos en este trabajo y ahora que la situación está tan complicada y que estamos aislados en nuestros hogares, muchos de nosotros, tenemos que entender que aún así no estamos solos. Y los esfuerzos que hagamos por el Señor y por su iglesia, por nuestros hermanos, al trabajar en ellos, tampoco estamos solos. Ok, pasemos a otro punto. Y este es un tema que me gustó muchísimo. Todavía en el capítulo 5 de Jacob, vamos a leer los versículos 41, 46 y 47. Y pueden poner pausa en este momento para que busquen los versículos y luego leemos juntos. Entonces, pausa. Ok, estamos de vuelta. Voy a leer, y pueden seguir la lectura en sus hogares. Versículos 41, 46 y 47. 41. Y aconteció que el señor de la viña lloró y dijo al siervo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña?
46. Y ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto. Y yo había esperado preservar a estos eh, a fin de haber guardado su fruto para la estación, para mí mismo. Mas he aquí, se han vuelto como el olivo silvestre y no valen nada sino para ser cortados y echados al fuego, y me aflige que tenga que perderlos. 47. Pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No la he nutrido y cavado alrededor, la he podado. Perdón, no. La he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día, y el fin se acerca, y me aflige que tenga que talar los árboles de mi viña y echarlos en el fuego para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? El manual habla de que estos versículos son una buena manera de poder ayudarnos a nosotros y a personas que han tenido hijos o familiares que se separan de la verdad. Dice el manual, las palabras del Señor de la Viña podrían brindar consuelo a padres cuyos hijos se hayan descarriado. Respecto a cómo se siente el Padre Celestial en cuanto a sus hijos que se desvían, podemos hacer referencia a estos versículos. Ahora, quisiera hacer una aclaración también. Este mensaje y esta parte son para padres que realmente han hecho todo lo que está en sus manos y aún así sus hijos, haciendo uso de su libertad, han decidido ir por otro rumbo. No quisiera ahondar demasiado en esto, pero hay padres que creen o citan que es así, que han hecho todo cuanto han podido y realmente ese no es el caso. Hay padres que no han puesto la debida atención a sus hijos, que no han estado ahí para ellos, que no les han enseñado el evangelio, que no los han enseñado. Y sabemos de que estas cosas aplican realmente cuando hemos puesto un esfuerzo. Pero como les dije, no quisiera ahondar demasiado en esa parte, sino más bien quisiera dirigirme a los padres que han sido buenos y a pesar de ello sus hijos se han desviado del camino. Constantemente cito el ejemplo de Ley, que fue un profeta y un buen profeta. Y la prueba que tenemos de eso fue la calidad de profeta que fue Nefi, su hijo. Fue un gran líder, fue un gran rey, fue un ejemplo impresionante de obediencia, de fe, de humildad. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que el Padre Celestial le pida y aprendió eso de su padre. Ahora, aun cuando podemos decir que Nefi fue lo que fue por causa de Ley, Ley también tuvo hijos que no hicieron mucho caso. Sabemos por las escrituras de que él les enseñó, sabemos de que él los exhortó. El libro de Mormón cita de que los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre. Y aún así, ellos eventualmente se alejaron. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podríamos evitar que esto suceda como padres? Yo, siendo un papá de 2 niños, constantemente pienso en cómo puedo yo protegerlos de que no se desvíen. Y siempre hay algo más que podemos hacer. Me gusta muchísimo porque realmente el Señor, como Señor de la viña, dijo que había hecho todo y que qué más podía haber hecho. Y nosotros aprendemos de Él eso. ¿Qué fue lo que Él hizo para prevenir que la gente se aleje? Y dice, he nutrido, he cavado, he podado, he abonado, he extendido la mano casi todo el día y el fin se acerca. Entonces la pregunta para nosotros como padres es si realmente estamos haciendo todas estas cosas. Y me gustaría que lo marquemos todos en nuestras escrituras y que pensemos qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa, hablando de la crianza de los hijos? Nutrir, cavar alrededor,
podar y abonar. Estas cosas, estos significados no están en el manual, pero quisiera darles la interpretación que yo puedo aplicar a ello y ustedes pueden analizar también como padres qué cosas son las que ustedes piensan que significan estas cosas. Podríamos fácilmente decir que nutrir es enseñarles el Evangelio, enseñarles normas de conducta, enseñarles a ser personas de bien. Cavar alrededor de ellos, yo lo entiendo como protegerlos. Eh, no significa que no les vamos a permitir conocer acerca de los males del mundo, pero sí significa de que vamos a asegurarnos de que ellos no sean contaminados por el mal del mundo. Vamos a crear este cerco alrededor de ellos, no para volverlos inocentes, no para que ellos no sepan acerca de las cosas malas, porque en el primer principio, que es nutrir, se entiende que les estamos advirtiendo y les estamos enseñando, pero mientras estén a nuestro cuidado no les vamos a permitir que se ensucien en la inmundicia del mundo, que vamos a protegerlos de las cosas que se pueden encontrar en internet, los vamos a proteger enseñándoles acerca de las amistades que ellos deben tener, incluso dentro de nuestra familia. Si sabemos de que un primo no es buena influencia, o de que ahí por alguien no es, dice muchas malas palabras o cosas así, no queremos exponerlos a eso, tenemos que cavar alrededor de ellos. Siguiente, dice cavado, podado y abonado. Ahora este podado quiere decir que los vamos por ahí cortando, no cortando sus libertades, pero sí controlando que se mantengan dentro de una línea correcta, no permitiendo que utilicen lenguaje soez, por ejemplo, o recordándoles, ¿ya leíste tus escrituras? ¿Qué leíste hoy? Cuéntame acerca de lo que leíste, qué aprendiste. Esta es una forma de ir acomodándolos, que no se vayan por aquí, que no se vayan por allá, ayudarlos a que se formen adecuadamente. Y también dice abonado. Y en cuanto a ese punto, lo que yo estaba pensando es que en nuestros hogares, en nuestras casas, debe haber un ambiente que les permita a ellos crecer en el Evangelio. Que sea un lugar propicio, un lugar donde se escuche música agradable, un lugar donde oramos, donde se leen las escrituras en familia, un lugar donde ellos escuchan que papá y mamá no se insultan entre ellos, que no se levantan la voz, que no se maltratan. Eh, un hogar donde ellos pueden efectivamente crecer fuertes en el Evangelio. Ok, me gustaría que ustedes conversen acerca de eso también, que dediquen tiempo para hacerlo y pueden poner pausa, pueden hablar todo lo que quieran, anotar, subrayar escrituras y aún establecer metas. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, vamos a pasar al capítulo 7. El capítulo 7 habla del encuentro de Jacob con Sherem. Y me encantaría tener muchísimo tiempo para hacer esto, pero no quisiera que el video se extienda demasiado. Entonces, vamos a ir al punto. Este Sherem, como sabemos, era un anticristo. Era muy sutil, era muy inteligente, era muy versado en su forma de hablar. Logró mover a mucha gente, logró tambalear el testimonio de muchas personas porque declaraba que no había Cristo. Y él buscaba la oportunidad de hablar con Jacob. Y finalmente la tuvo. Y me gusta muchísimo las cosas que Jacob, la forma en la que Jacob defendió el testimonio y lo que podemos aprender de él para nosotros mismos, protegernos para ocasiones en las que eh, recibamos los ataques del adversario y haya cosas que pretendan tambalear nuestra fe. Ahora, leo del manual. La mayoría de nosotros hemos experimentado oposición hacia nuestra fe, como la que Jacob afrontó al conocer a Sherem. ¿Okay? Ahora, para ayudarnos, hermanos, vamos a leer, ustedes pueden leer en casa los versículos del capítulo 7, versículos del 1 hasta el 23, y ahí hay muchísimas cosas, pero para la clase nos vamos a enfocar solamente en algunas. Entonces vamos a leer conmigo ahora el versículo 5 y otra vez pueden pausar,
Vamos a Jacob 7:5, lo encuentran, pausa, y ahora sí, a leer conmigo. Y tenía la esperanza de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto ángeles, y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Por tanto, yo no podía ser descarriado. Y esa es la clave. Ahora, eh, piensen en momentos de su vida en los que ustedes han defendido la fe. Y con esto no me refiero a cuando en algún momento en que ustedes se pelearon con alguien por puntos de doctrina o algo así, o buscaron a alguien de otra religión para, entre comillas, ganarle, porque no se trata de eso. Y el Evangelio no se trata de eso, sino más bien quisiera que piensen en momentos y lo conversen en familia, en momentos en que hayan pasado cosas como que alguien les ofreció alcohol o alguna cosa y ustedes hayan tenido que defender sus principios y pararse firmes en ellos. Entonces conversen un poco sobre eso eh, y también pensemos en de qué manera este versículo nos puede ayudar a prepararnos para la próxima vez y seguramente habrá una próxima vez en la que tengamos que defender nuestros principios. A mí me gusta muchísimo. Obviamente Jacob era un profeta. Y tal vez nosotros estemos pensando, bueno, a nosotros el Señor no se nos va a aparecer como para tener la misma certeza que tenía Jacob. Pero si nosotros hemos recibido visitas de hermanos de la iglesia o a un consejo de un familiar siendo inspirado, entonces nosotros podemos decir que hemos visto ángeles. No ángeles que vienen del cielo, que vienen de la presencia celestial, pero sí personas que han estado en nuestra vida con las palabras exactas, las palabras apropiadas, con el consejo inspirado. Este ángel puede ser un miembro del obispado en una entrevista, una visita que recibamos, una llamada, aún un mensaje de WhatsApp ahora. Y sabemos que muchos de nosotros lo hemos recibido. Las palabras que vienen del Señor por medio de alguno de nuestros hermanos. Entonces, si nosotros ponemos atención, nosotros hemos sido ministrados por ángeles de esa manera. Si lo valoramos, entonces podemos decir como Jacob, que no se nos podía descarriar porque habíamos visto ángeles y nos han ministrado. Y si nosotros estudiamos las escrituras, entonces al leerlas va a haber partes que lleguen a nuestro corazón. Y podemos decir, habiendo leído las escrituras que testifican de Jesucristo, podemos decir que hemos oído la voz del Señor hablándonos con sus propias palabras de cuando en cuando leemos las escrituras. Entonces, si nosotros realmente valoramos el estudio de las escrituras y el consejo que recibimos de personas inspiradas, entonces podemos decir como Jacob, por tanto, yo no podía ser descarriado. Y ojalá lo hagamos. Ahora, esto va a funcionar solamente si nosotros ponemos real agradecimiento y atención a estos dones del Señor. Pero lo podemos decir. Ahora, ¿se les ocurren a ustedes tal vez otros ejemplos, y me gustaría que los conversen a sí mismo en familia, de qué otras maneras el Señor nos ha hablado? ¿De qué otras formas nosotros hemos sido ministrados por ángeles? ¿Y qué estamos haciendo para, uno, ser agradecidos y dos, poner atención a los ángeles del Señor y a su voz, para que cuando lleguen los Sherem de la vida, nosotros podamos estar bien posicionados y decir yo no puedo ser descarriado? Muy bien, hermanos. Eh, Hay un punto adicional, déjenme ver cómo estamos de tiempo. Uf, estamos llegando a media hora, es bastante largo el video. Me gustaría que continúen hablando acerca de este punto. Como les decía, los versículos son del 1 al 23 de este encuentro y hay muchísimas cosas que podemos extraer de eso.
pero quería terminar con los versículos 24 y 25, ¿ok? Que los voy a leer. Y dicen lo siguiente, busquen otra vez, pongan pausa, busquen los versículos 24 y 25 de Jacob 7 y leamos juntos. Vamos. Y aconteció que se idearon muchos medios para rescatar a los lamanitas y restaurarlos al conocimiento de la verdad, mas todo fue en vano, porque se deleitaban en guerras y en el derramamiento de sangre, y abrigaban un odio eterno contra nosotros, sus hermanos, y de continuo buscaban el modo de destruirnos por el poder de sus armas. Por tanto, el pueblo de Nefi se fortificó contra ellos con sus armas y con todo su poder, confiando en el Dios y roca de su salvación. Por tanto, pudieron ser hasta el momento vencedores de sus enemigos. Ok, ¿por qué estamos leyendo esos versículos? Los nefitas, voy a leer del manual, los nefitas vivían bajo constantes amenazas de ataques de los lamanitas. Aunque nosotros en la actualidad no afrontamos la amenaza diaria de una batalla física, de que un enemigo viene y quiere o pretende destruirnos, ¿qué peligros espirituales enfrentamos nosotros hoy? ¿Y qué podemos aprender de la respuesta que dieron los nefitas a su propia situación? Esa es una pregunta para analizar en casa. Eh, yo por mi lado puedo decirles que de lo que dice aquí, el pueblo de Nefi, perdón, se fortificó contra ellos y prepararon sus armas y confiaron en Dios. Entonces ahí hay dos cosas. Número uno habla de la fe que ellos pusieron, que ellos confiaron realmente en Dios. Y lo otro es que se prepararon. A mí me da mucha pena cuando una persona recibe una advertencia, le dicen, oye, cuidado, no hagas eso. Y la persona dice, no, no pasa nada, yo tengo fe. Y la pregunta ¿es eso fe o es descuido? Una cosa es tener confianza en Dios y como lo demostraron los nefitas, hacer todo lo que está en nuestras manos, todo. Y en el caso de ellos fue terrible porque tuvieron que levantar las armas contra sus hermanos para defenderse. Y al mismo tiempo confiar en Dios o simplemente yo digo, Dios me cuida, no pasa nada. Y no hago lo que debo hacer, no me cuido como me debo cuidar. Entonces les hago esa advertencia, mis queridos hermanos, de que realmente no seamos insensatos, es la palabra, y de que procuremos siempre hacer las cosas que Dios nos ha pedido, las cosas que nuestros líderes nos piden, los buenos consejos que recibimos, en seguir realmente las cosas como las encontramos en las Escrituras y poner nuestra fe en que haciendo esas cosas, si nosotros somos fieles a Dios, aun cuando las cosas sean duras, sean difíciles, podremos resistir. Mis queridos hermanos, extraño mucho verles. Extraño sus sonrisas, extraño sus comentarios, su participación en la clase. Son tiempos que fueron profetizados. El presidente Nelson habló de que Ven, sígueme se estaba presentando para nosotros como preparación para que nosotros podamos enseñar el Evangelio en casa, porque llegaría el momento en que la tierra estaría en tal conmoción que tal vez no podríamos asistir a la iglesia. Y no sé ustedes, pero yo pensé que eso iba a llegar algún día, no sabía que iba a estar tan cerca. Y no sabemos realmente qué nos viene en el futuro, pero Dios está con nosotros. Tenemos un profeta a quien podemos escuchar, así sea a través de internet. Podemos escuchar su voz, podemos aprender y recibir el consejo de Jesucristo a través de él. Y como lo hablamos en la clase, Jesucristo mismo trabaja con los obreros de su viña. Él está con nosotros. Él nos conoce, conoce nuestras dificultades, conoce las cosas por las que estamos pasando y estará con nosotros para ayudarnos. Testifico que Jesucristo vive.
Sé con todo mi corazón que Él es una persona real, tangible, con una personalidad, con un amor inmenso por nosotros. Y lo testifico en su sagrado nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que disfruten con su familia conversando acerca de estos temas. Y esto, como les dije, es una prueba, es un experimento, pero veamos qué instrucciones recibimos para las próximas semanas y qué podemos hacer después. Muchas gracias por escuchar.